Ok, buenos días. Este es profesor Wilches y hoy vamos a estar hablando de direcciones IP versión 4. Vamos a empezar por lo que sería la definición. Y cuando buscamos la definición de qué es una dirección IP, podemos encontrar algo similar a esta definición. Es una cadena única de números separados por puntos que identifica cada equipo utilizando el protocolo de Internet IP para comunicarse a través de una red. En otras palabras, cuando dos dispositivos en una red desean comunicarse necesitan las direcciones lógicas de IP. Por otra parte, estamos diciendo de que las direcciones IP versión 4 son un protocolo, que quiere decir que debemos de seguir ciertos parámetros ya preestablecidos para poder utilizar estas IP y que funcionen de la manera como están sido diseñadas. Cuando habla de que son cuatro grupos de números, estamos hablando de que es el primero separado por un punto, el segundo separado por un punto, el tercero por un punto y el cuarto número. Y como vemos, los números oscilan en un rango de sería hasta 255, de 0 a 255. No puede haber un número mayor a 255 y luego vamos a ver la razón por la que este número no es mayor de 255. Luego tenemos algo que es bien importante y que va en conjunto con las direcciones de IP, que es lo que se llama la máscara de subred o subnet mask. Este número también está compuesto por 4 grupos de números y también el número que puede estar aquí, que el mayor número que podemos tener en alguno de este grupo de números es el número 255. La mayoría de las redes modernas usan el direccionamiento de protocolo de Internet IP. Cuando hablamos del direccionamiento de IP, estamos hablando del modelo OSI, o sea, cómo se transmite la información a través de los diferentes medios de comunicación de las redes. Otra cosa que ya quiero simplemente mencionar es que la dirección IP versión 4 paulatinamente está siendo reemplazada por la direcciones IP versión 6. Hay algunas que ya tienen las dos y están funcionando paralelamente. Otra cosa importante que debemos de aprender cuando estamos trabajando con las direcciones de IP versión 4 es que las direcciones IP versión 4 trabajan en el sistema binario, a diferencia de los números que nosotros conocemos que son decimales, son los que trabajamos desde que empezamos nuestro aprendizaje de números. Con los números de versión, utilizando el sistema binario solamente es ceros y unos. O sea que es mucho más sencillo que el sistema binario. La base no es el 10 sino es el 2 en este caso. Y para convertir de números binarios a decimales, para saber de qué número estamos tratando, pues es importante construir una tabla. Si construimos esta tabla es bien fácil hacer la conversión. Esta tabla empieza con el número 1, que es el valor del primer espacio, del primer bit. El segundo valor tiene un valor de 2, el siguiente tiene un valor de 4, el siguiente un valor de 8, el siguiente un valor de 16, el siguiente tiene un valor de 32 y así sucesivamente hasta que llegamos al valor de 128, que corresponde al valor de 2 a la potencia 7. O sea que estamos hablando de que acá tenemos solamente 8 dígitos binarios, el 0, el 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 columnas de números binarios. Para convertir, lo que hacemos es que si tenemos un ejemplo de un número binario y queremos convertirlo a número decimal, en todos los valores de 1 vamos a tomar su correspondiente valor en la tabla y lo sumamos. En este caso tenemos el primer valor de 1, que es igual de 128. Luego nos damos cuenta que los dos siguientes valores son ceros hasta que llegamos al valor de 16, que correspondería a este 1. Lo bajamos y así seguimos sucesivamente hasta el valor de 4 y el valor de 2. Al sumar todo esto, eso nos da un valor de 150. Recordatorio siempre utilizar esta tabla para que sea fácil de trabajar de binario a decimal. Direccionamiento de IPv4. Una dirección de IPv4 es una dirección de 32 bits que se escribe típicamente en notación decimal separada por los puntos. Lo mismo que habíamos dicho de la definición anterior, y ahora lo que queremos agregar es unos conceptos adicionales. Cada uno de estos dígitos ceros o unos se llama bit. 8 bits corresponden a un byte y un byte es igual también a un octet. Cuando estamos hablando de direcciones de IPv4 nos referimos a que cada uno de estos valores separados los llamamos un octet. Octet 1, octet 2, octet 3 y octet 4. O sea, podemos referirnos que normalmente el primer octet se refiere
a la dirección de subnet o la dirección de la red, dependiendo el tipo de clase de dirección que estamos utilizando, que eso lo vamos a ver enseguida. De nuevo, entonces estamos para recapitular, decimos que los números están separados por ceros y unos y que cada uno es un grupo de 8 valores. Sabemos que si ponemos 8 valores acá de unos y tratamos de convertirlo a decimal, esa sumatoria de lo que sería 128 más 64 más 32 más 16 más 8 más 4 más 2 más 1 es igual a 255, y ahí es de donde sale que el mayor valor que podemos tener en algún grupo de números es 255. Siguiendo con las especificaciones de lo que es el protocolo de IPv4 versión 4, decimos que hay unas clases de direcciones. Esas clases de direcciones corresponden a la clase A, a la clase B, a la clase C, a la clase D, a la clase E. Para nuestro ejemplo, no nos vamos a preocupar de la clase E y la clase E, que se utilizan para unos usos muy particulares, pero no para el diseño de redes. Cuando hablamos de la clase A, estamos hablando que el primer octet, o sea, estamos refiriéndonos a este numerito inicial en cada una de las direcciones, tiene que estar en este rango para que corresponda a la clase A. Si el número está entre 128 y 191, automáticamente decimos que sería una dirección de clase B. Junto con la clase A y el rango que tenemos del primer valor de octet, también existe lo que llamamos la subnet mask, que tiene dos tipos de notaciones. Una es la notación utilizando los números decimales separados por unos. La otra es utilizando el mismo valor de la subnet, pero en este caso utilizamos el prefix notation, que no es otra cosa sino poner un slash y anotamos el número de unos que tiene el valor de la subnet. Sabemos que 255 tiene 8 unos, este es el valor que corresponde en este sitio. En este otro caso, la dirección B, estamos utilizando dos grupos de 255, por lo tanto utilizamos dos grupos de 8 que son iguales a 16. Y para la clase C, estamos diciendo que son 3 valores de 8, lo que nos da un valor de 24. Esta sería la anotación y no tenemos que escribir el valor de la subnet max separada por los puntos. Entonces acuérdense que cualquiera de las dos se puede utilizar, pero es importante que este número esté de acuerdo con este número. Eso es lo más importante, porque es así como los diferentes equipos de comunicación van a poder llevar la información al respectivo computador o device que esté solicitando esa información o esté tratando de comunicarse con otro periférico en una red. Hablábamos de que la dirección IP versión 4 es un protocolo, y como todos los protocolos han sido establecidos por organizaciones que son ya reconocidas a nivel mundial en el ámbito de información y tecnología. En este caso, la encargada de haber generado este protocolo es el Instituto de Ingenieros Eléctricos y Electrónicos, por sus siglas en inglés IEEE, y es el que recomienda pues todos los parámetros que debemos de seguir cuando vamos a utilizar las direcciones de IP versión 4. Las direcciones, como habíamos dicho anterior, son las clases A, B y C, y este es el correspondiente rango. Esto quiere decir la primera dirección que podemos utilizar si estamos refiriéndonos a que es una clase A, y el mayor valor que podemos asignar de una dirección IP si corresponde a la clase A. A la clase B, 172.16.00, y su correspondiente número final utilizando el rango de direcciones IP en clase B. Como ven, los números finales se van llenando con números 255, ese es el mayor número que podemos utilizar, en este caso 255, y en el último de los casos es 255 el último número, que nos estaría diciendo que solamente podíamos asignar un máximo de 255 direcciones IP para una clase C. Volviendo a retomar lo que es la estructura de las direcciones de IPv4 y refiriéndonos a lo que corresponde el valor o lo que significa la máscara de subnet en IPv4, significa que el número de unos y de ceros es lo que nos va a estar indicando cuál es la identificación de la red y cuál es la identificación del PC o del host, como se le conoce en términos de IT o de Information Technology. Si tenemos un ejemplo de una dirección IP que sería 10.1.2.3, como sabemos ya corresponde a la clase A porque es un 10.
Entonces el subnet mask, si lo estuviéramos haciendo con valores de 2.55, sería un valor de 255.0.0.0 si estuviéramos haciendo la anotación por puntos y valores decimales. Como el 255 es igual a 1, este sería su correspondiente valor y los demás valores serían iguales a ceros. Si queremos determinar a qué red pertenece esta dirección, diríamos que corresponde a 10 y 1.2.3 es el número que correspondería a la subnet, al nodo, perdón, al PC. Otros rangos de direcciones especiales. En el caso de la clase A, hay este rango que no se utiliza para asignarse en ninguno de los equipos. El número 127.0.0.1 hasta el 127.255.255.255, como es clase A. Este es el subnet mask, el que viene por default, y este no se utiliza. ¿Por qué? Porque estamos diciendo que se utiliza para troubleshooting, cuando tenemos algún problema y queremos hacerlo. O sea que cuando ustedes ven un número como estos, saben que no corresponden a ningún equipo, sino que más bien se utilizan es para hacer diagnóstico. Tenemos en el caso de la clase B el API-PA, que son direcciones privadas automáticas que son asignadas por el sistema operativo cuando en nuestra red no encontramos un servidor de HCP, que son los encargados de asignar automáticamente y de manera dinámica los valores de IP en una red. Estos son ya unos ejemplos correspondientes a las diferentes clases. En el clase A, este es un ejemplo típico de dirección 114.56.20.33. Como dijimos, el valor de la IP, la dirección IP, tiene que ir en concordancia con el valor de la subnet mask. En este caso estamos viendo que el valor primero es el que nos indica cuál es el número del subnet, y lo que significa es que si nos dicen cuál es la red de esta dirección, vamos a decir que es la número 114. Esa es la identificación de esa red. Si nos preguntan cuál es el valor de ese host o de ese PC o de ese periférico, vamos a tener que decir que es el 56.204.33. Si es en el caso de una dirección de IP que pertenece a la clase B, solamente se están utilizando los dos primeros valores para identificar la red. En este caso sería la 147.12 y los valores del host sería del 38.81, y para la C seguimos así sucesivamente: tres valores para identificar la red y un solo valor para identificar el host. Esto ha sido por ahora. Esto es un breve resumen de lo que es la IPv4. Más adelante estaremos haciendo otros videos identificando o aclarando más o tratando de dar más información acerca de lo que es las direcciones IP versión 6, de subnetting, de el modelo OSI y otros tipos de información que es muy relevante si ustedes están en el proceso de certificarse o de coger clases de redes o de seguridad. Nos vemos en otro próximo video. Gracias y manténganse dándole like y diciéndome de pronto que